Escucha que estamos hablando. No, todavía no he iniciado ahora. Sí. Buenas noches, Dianita. Está bien. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Feliz año. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Un abrazo. ¿Cómo la pasó? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted? Pues aquí engordando un poquito, pero bueno, ya nos pusimos a dieta. Sí, ¿verdad? ¿Quiere que hagamos la prueba de las diapositivas? Sí, le voy a ceder los privilegios de presentador Perfecto. en este momento. Gracias. Listo. Si nos comparte su presentación, doctor, por favor. ¿Está viendo? Estamos viendo, sí, ya tenemos ahí la presentación. No, déjeme muevo la columna de los... Ahí está. Vamos por Ok. arriba. Listo. A ver. No quiere cambiar. ¿Qué pasó? ¿Ahí está? Ok. Perfecto. Déjeme nomás. Ahí está. Excelente. Muy bien. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Yo voy a iniciar. Voy a dar esa información de los siguientes del programa y luego voy a hablar sobre ¿cómo se llama? Voy a presentar a la conferencista y ya, nada más va a quedar el doctor Chaoyán, que es el que le va a entregar el reconocimiento al final y va a hacer las preguntas. ¿Ok? Ok, perfecto. Listo. Muy bien. Es todo. Gracias. Gracias, Usted me doctor. dice a Nos qué hora estamos está atendiendo. listo, ¿ok? Ajá. Listo, doctor. Gracias. A usted. ¿Me escucho bien la voz? Sí.
Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Herrera. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Dianita. Muy buenas noches. Aprovecho este pequeño espacio para desearles a todos los idontonautas, a todos nuestros amigos que han estado con nosotros ya en este 6º año del proyecto de SABE. Les deseamos un muy feliz año, que sea un año muy bendecido, que sea un año de mucho trabajo y esperemos vernos ahora para saludarnos en el Congreso de Mérida, ahora a finales de mayo. Quisiera empezar primero por hablar un poquito del programa académico. Los siguientes, por confirmar todavía el tema, la doctora Gaby Martín, uso de selladores biocerámicos en obturación endodóntica. Eso sería el 7 de febrero. El 7 de marzo, el doctor Walter Vargas nos estará hablando de cementos biocerámicos. En abril, el doctor Juan Carlos Izquierdo está pendiente todavía su tema. Y en mayo cerraríamos este programa, ¿verdad?, con el doctor Stefan Henry Polanco hablándonos sobre desinfección, reto clínico y anatómico. Como ustedes ven, es un programa muy, muy completo. Y esto es la información que tenemos para el Congreso de este año de la Asociación Mexicana de Endodoncia en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sí, será en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán del 29 de mayo al 1 de junio. Esta es alguna información en relación a algunos paquetes que se están ofreciendo todavía. Aprovechen los descuentos. Creo que ya no, porque esta era hasta el 15 de diciembre. ¿Verdad? Pero bueno, es cuestión de que ustedes se comuniquen con la asociación. Tenemos programa de conferencias de primer nivel, convocatoria de carteles, de concurso de fotografía, de temas libres, de Premio Nacional de Investigación. Va a haber diversos hands-on, la expo comercial, el examen de certificación, nuestra asamblea de AME, la asamblea del consejo, cóctel de bienvenida y la cena baile. Esto, como ya dije, del 29 al 1 de junio. Algunas fotos del lugar, algunas fotos el hotel sede será el Fiesta Americana en Mérida. Y esto es la invitación. Y esto es nada más para la cuestión de la certificación del Consejo Mexicano. Ustedes, cada plática de SABE vale 0.5. Entonces, pueden solicitar los puntos mandándonos un correo a ese que está apareciendo y anotando su nombre completo, fecha, la plática a la que se asistió y si es miembro de la Academia o la Asociación, para nosotros poder pasar esa información a Consejo y les sean otorgados sus puntos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar dando la bienvenida a nuestra conferencista, a nuestra buena amiga, la doctora Jenny Guerrero. Ella ya es la segunda vez que está aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su participación. Su conferencia va a ser retiro de instrumentos fracturados, reto en el retratamiento. Vamos a dar un resumen de su amplísimo currículum. La doctora Jenny Guerrero es doctora en odontología en la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, del 88 al 93. Realizó sus estudios de posgrado en endodoncia, Universidad Autónoma de Guadalajara, de 1995 a 1997. Fue promotora de seminarios de literatura actual, posgrado de endodoncia de la Universidad Estatal de Guayaquil, del 98 a 2013. Actualmente es directora del Departamento de Endodoncia, cursos de perfeccionamiento del INCAFUE en Guayas, desde 1998 a la fecha. Es profesora de endodoncia
4 de pregrado Universidad Católica de Guayaquil desde 2014 a la fecha. Ha sido designada como directora del posgrado de endodoncia Universidad Católica de Guayaquil, que comienza en 2019. Fue presidenta de la Sociedad de Endodoncistas de Guayas de los periodos 2007 a 2009 y 2009 a 2011. Fue tesorera de la Sociedad de Endodoncistas del Guayas durante los periodos 97, 99, 99, 2001, 2011, 2013. Es la presidenta actual de la Asociación de Endodoncistas del Ecuador, ACEC. Es certificado oficial de educación de Dentsply My Left desde 1998 a la fecha. Ha sido invitada como conferencista en eventos nacionales e internacionales: Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, Perú, México, Uruguay, España, Brasil, Guatemala, Honduras, y desde el 97 a la fecha. Es profesora invitada en posgrado colaboradora con el capítulo Manejo de Dientes Calcificados, el libro Endodoncia, tópicos de actualidad en Brasil, colaboradora con presentaciones de casos clínicos de retratamiento en el libro Endodoncia, Ciencia y Tecnología del doctor Manuel de Lima Machado, volumen 3, publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales y su práctica privada exclusiva a endodoncia. Pues démosle una calurosa recepción a nuestra buena amiga, la doctora Jenny Guerrero. Los dejo con ella. Muchas gracias, Jenny. Te mando un fuerte abrazo desde México hasta tu hermoso país y esperemos pronto saludarte ahora en Mérida, si Dios quiere. Bienvenida. Doctora Jenny, ¿nos escucha? Doctora Jenny, ¿nos escucha? Buenas noches. Adelante, doctora, con su conferencia. Muy buenas noches, bienvenida. Para mí es un placer poder participar nuevamente en estas conferencias. Pues el tema que vamos a tratar la noche de hoy se relaciona a las... parece que hay un problema. Ok, ahí está. Vamos a hablar acerca del retiro de instrumentos en retratamiento, ya que es un reto. ¿A quién no ha sentido probablemente la punzada, la angustia, la mortificación, como dice Grossman en su artículo publicado en el 69, lineamientos para la prevención de fracturas de instrumentos, el cual a todos nos mortifica el hecho que se nos presente este tipo de problemas durante la terapia endodóntica? Pero yo creo que es muy importante, además de saber las técnicas para poder retirarlo, qué podemos hacer para prevenir también la fractura del instrumento o la pérdida de un diente en alguno de los casos. O sea, es mucho más importante saber cómo no fracturar un instrumento que cómo retirarlo, pero es importante tener el conocimiento de todas las técnicas. Y para eso, obviamente, tenemos que tener un análisis de la situación, anticipar todos los obstáculos, las estrategias clínicas con las que contamos para poder realizar el procedimiento, entender las causas de la falla y que a pesar de que existe algún problema, ¿qué vamos a esperar a futuro en relación del procedimiento que estamos haciendo? Y cuando existen este tipo de fallas en tratamientos de conductos, pues como todos sabemos, el retratamiento es nuestra primera elección.
Y el punto de retratamiento, desde mi punto de vista, es que es como una especie de rompecabezas, como el Lego, en el cual tenemos que empezar primero uniendo los conceptos que se relacionan al retratamiento. El uno que se relaciona a la desobturación del conducto radicular, la limpieza, la conformación, la desinfección para volver a hacer un procedimiento más efectivo. Y el otro publicado por Garicare en 1998 en el libro de Cohen, en la 7ª edición, en el cual se manifiesta como retratamiento aquel intento de tratamiento de conducto que fue realizado en alguna pieza, pero que no llegó a los resultados deseados. Y que en cualquier de esos dos casos podríamos encontrar este problema de una separación de instrumento. Entonces, si estamos frente a un caso de estos, el paciente por lo general pide o solicita qué probabilidad de curación tiene a futuro. Es decir, que tenemos que expresarle a nuestro paciente qué pronóstico le vamos a ofrecer. Y como todos sabemos, pronóstico es el juicio que hace un profesional de la salud sobre el curso, la duración y la curación de una enfermedad. ¿Y qué dice la literatura? Pues el pronóstico endodóntico está relacionado a muchos factores, es decir, es multifactorial, el hecho de que podamos tener un pronóstico favorable o desfavorable, dentro de los que se incluyen factores preoperatorios, factores intraoperatorios, factores postoperatorios, pero siempre va a estar en primer lugar la presencia bacteriana. Dentro de estos factores intraoperatorios, como se menciona en este libro interesante de Endodontic Prognosis, se manifiestan los accidentes durante el procedimiento, es decir, a lo mejor la presencia de un escalón, la presencia de una falsa vía o la realización de una falsa vía, y la fractura de elementos metálicos dentro del conducto radicular, que van desde un léntulo, fresas, espaciadores, hasta la fractura de instrumentos, que tenemos una gama de instrumentos en relación a esto. Podemos encontrarnos fresas de baja velocidad, fresas de alta velocidad, fresas que gliden, limas rotatorias, limas manuales, tiranervios, puntas de plata, brocas para realizar espacio para postes. Es decir, que el reto radica en aquellos casos en que encontramos alguno de estos tipos de elementos metálicos dentro del conducto radicular. Entonces, ¿qué tenemos para los clínicos que saber en relación a los instrumentos fracturados, tanto en cuanto a su incidencia de fractura como a la probabilidad de retirarlos dentro del conducto radicular? Pues es cierto que cada procedimiento clínico tiene que estar basado en la experiencia del profesional, en la evidencia científica y en las preferencias y necesidades del paciente para tomar una decisión y poder realizar un procedimiento de manera correcta. Y la literatura nos indica que, gracias a Dios, lo que se evidencia es que la incidencia de fracturas dentro del conducto radicular es muy baja. Artículos como el de Crum, publicado en el 70, el artículo de revisión de Spilett en el 2005, el de Iqbal, en el 2006, el de Parashot en el 2006 y algunos otros artículos más recientes publicados hasta el 2018 mencionan que la incidencia de instrumentos fracturados va en un rango entre el 0.7% al 7.4%. Es decir que es baja la probabilidad de que encontremos instrumentos, pero en el momento que nos encontremos, ¿qué podemos hacer? ¿En qué piezas? Puede estar en anteriores o posteriores, pero en mayor probabilidad en piezas posteriores, tanto superiores como inferiores, en mayor prevalencia en las raíces mesiales de los molares inferiores, tiene 33 veces mucha más probabilidad de que se encuentre en el tercio apical en relación al tercio coronal y el tercio medio. En aquellas piezas que tienen curvaturas vamos a tener mucho más probabilidad de que encontremos instrumentos fracturados o que se nos fracture, mejor dicho, un instrumento. Los instrumentos de níquel titanio se mencionan que tienen mucha más incidencia de fractura, aunque Parashot en el 2006 menciona que debido al cambio de las aleaciones, a la preparación por parte del operador, la incidencia del instrumento de níquel titanio pudiera ser menor en relación al instrumento de acero inoxidable. Y en el caso de retratamiento, es aquellos procedimientos en los que más probablemente se nos vayan a fracturar este tipo de elementos, porque tenemos que hacer ligera presión para producir fricción y calor al momento de estar desobturando.
Esta falla del metal con el cual se fabrican los instrumentos endodónticos se denomina fatiga, la cual es el resultado de esfuerzos cíclicos repetidos que van a iniciar una grieta, va a propagarse esta grieta y va a producir la fractura súbita, que es el acontecimiento que a todos nos desagrada al momento de estar trabajando, ¿sí? Y se menciona también que los factores relacionados para que se fracture o se separe un instrumento dentro del conducto radicular está relacionado tanto a factores por parte del operador, es decir, qué habilidad tiene el operador, qué dominio tiene, qué preparación, qué juicio tiene para tomar la decisión de utilizar un instrumento u otro de acuerdo a la anatomía, qué tipo de cavidad realizó, si es una cavidad convergente, si es una cavidad divergente, si es una cavidad mínimamente, lo que ahora se conoce como cavidades de mínima invasión, qué tipo de conducto es sobre el que vamos a trabajar, si tiene curvaturas, si tiene dobles curvaturas, esos conductos que no son visibles muchas veces en imágenes bidimensionales. ¿Qué tipo de instrumento es el que vamos a utilizar? El material con el que está fabricado, si es de acero inoxidable, si es de níquel titanio convencional, si es de níquel titanio térmicamente tratado, el diseño, el tipo de corte que va a tener el instrumento, superficie plana de contacto o filos cortantes, qué proceso de fabricación tiene, si tiene protección, si ha sido pulido o no ha sido pulido, ha sido sometido a procesos de mejoramiento de la aleación o probablemente errores de fabricación y la técnica usada al momento de estar trabajando, relacionada también al uso de motores que pudieran tener ciertas condiciones. Ya está totalmente establecido que debe utilizarse un motor de bajo torque y que tenga control de la velocidad y el control del torque para evitar este tipo de procedimientos. Pero no falta alguien que de repente quiera utilizar un motor que no tenga estas características y que se dé la falla del instrumento. ¿Qué técnicas utilizamos? Si son rotatorias, si son reciprocantes, si se lo reutiliza el instrumento, si se lo sobreesteriliza el instrumento o si está sometido a muchas soluciones que puedan, o ciertos tipos de soluciones que pudieran influenciar en su aleación. Y se determina, y yo creo también como clínico, que probablemente uno de los factores más importantes que se tienen que tener en consideración para evitar este tipo de acontecimientos durante nuestro trabajo endodónticos es el análisis anatómico y jamás considerar un diente que sea fácil, porque muchas veces nos vamos a encontrar, como estamos observando en esta diapositiva, que vemos un central que pudiera ser fácil de trabajar, es una anatomía muy compleja con una curvatura con muchos dobleces, en donde la selección del instrumento va a ser imperativa para tratar de evitar este tipo de fracaso. Por otro lado, otros trabajos han demostrado e hipotetizado que la causa de esta falla del instrumento rotatorio de níquel titanio se debe al hecho que no soporta una única carga individual, que daña, obviamente, esto va a hacer que dañe la estructura y que se acumule estrés durante el uso repetitivo del mismo, por lo que la fatiga cíclica se refiere a los cambios dimensionales que sufre el instrumento durante su uso dentro del conducto radicular, en donde va a estar sometido a movimientos de flexión y de deflexión. Esto hace que el instrumento, por un lado, vaya a tener fuerzas de tensión y por el otro lado vaya a tener fuerzas de compresión en el área de la curvatura de un conducto, ejerciéndose de esta manera, obviamente, una fuerza exagerada y que pueda dar la fractura del conducto radicular. Por eso, un radio de curvatura pequeño, un grado de curvatura muy grande, los diámetros y conicidad del instrumento deben ser tomados en cuenta en el momento de trabajar un caso en particular. Si el instrumento se lo mantiene dinámico, es decir, movimientos de cepillado, movimientos de entrada y salida únicos dentro de ese espacio, o si se los mantiene estático en una curvatura, podría dar esta falla y podría dar la fractura. ¿Qué tipo de movimiento requiere realmente ese instrumento? Si es reciprocante o si es rotatorio. Entonces, todos esos factores van a influir y tenemos que, la anatomía juega un papel muy importante en el fallo del instrumento,
La geometría de la raíz, incluyendo el radio de la curvatura y el ángulo de la curvatura, van a influir muchísimo en el número de ciclos para la fractura de este instrumento, y que obviamente en casos donde hay mucha flexión se debe de presión, es decir, que ellos tienen lo que va a hace un momento por el de la aleación, que es realmente la fractura, ¿sí? Esto en cuanto a esta y las mediciones que pudiéramos hacer de manera visual al momento de analizar nuestra radiografía, es que no solamente tenemos que fijarnos en la curvatura que está en apical, sino que también tenemos que fijarnos en la curvatura que puede estar o iniciarse a nivel del tercio medio o incluso a nivel del tercio coronal, e incluso tener muy en claro aquellos casos que aparentemente no tienen curvatura, pero tenemos que considerar las curvaturas en sentido proximal. Es decir, por ejemplo, en la raíz mesiovestibular, en las raíces mesiales, perdón, de los molares inferiores, el mesiovestibular se extiende en sentido vestíbulo lingual y el mesiolingual se extiende en sentido linguo vestibular, encontrándose teniendo una curvatura. Entonces, en aquellos casos que aparentemente creamos que no tienen curvaturas, sí las tenemos y pudiera darse una fractura súbita, y por eso es importante tener en consideración cuántos usos se dio ese instrumento o si de repente requiero la utilización de un que sobrepase el límite de elasticidad de esa aleación, con una deformación plástica que no la alcanzamos a ver con los instrumentos de níquel titanio y que se dé la fractura, como se ve en este gráfico, cortesía del doctor Mario Leonardo. Entonces, con el siguiente aspecto de gran importancia, que es la capacidad y el entrenamiento del operador, porque ya vemos que tenemos factores anatómicos, tenemos factores en relación al instrumento, pero también tiene que ver mucho la capacidad del operador, o que no se nos fracture. Este trabajo de Parashot y Messer y Gordon relacionan a la preparación del operador para el uso de instrumentos mecanizados dentro del conducto radicular como uno de los factores más influyentes para que se dé esta fractura, y que es importante que el operador tome decisión para saber cuándo utilizar un instrumento, cuándo sobreutilizar un instrumento de acuerdo a ciertas características en particular que se... Este análisis la hicimos en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la tesis de la doctora María Leonor Montes de Oca, evidenciaba que el hecho de que al alumno de pregrado, si se lo capacita adecuadamente, puede ser un operador confiable al momento de usar ciertas tecnologías. Entonces, lo que hicimos aquí de limas en torsión, fracturas de limas en flexión, y se analizaron limas usadas y nuevas para ver qué características. Al momento de tener la imagen de torsión y flexión, la idea era tratar de compararlas con las posibles imágenes de las limas fracturadas de los alumnos que se supone íbamos a recolectar durante el ciclo de trabajo que tenían estos alumnos, para poder saber si la fractura que produjo el alumno fue en torsión o fue en flexión. Con sistemas mecanizados con ciertas marcas de limas, a los cuales se les analizaron el tipo de ángulo de curvatura moderada. El resultado es de que no hubieron fractura de limas mecanizadas dentro de los 59 casos, solamente se fracturó una lima manual número 15, debido a que el alumno la venía utilizando ya en varios ciclos, obviamente esterilizada, ¿sí? Este trabajo en particular nos llevó a pensar, obviamente se aduce a que la cantidad de conductos en cada pieza no fue significativa,
Ninguna lima fue empleada en más de 4 piezas dentarias, había pocas curvaturas severas, pero principalmente a que tuvieron 3 ciclos de preclínica de instrumentación mecanizada previas a la clínica, a que ingresara el alumno a trabajar en la clínica. Con esta publicación que la realizamos en el 2017, de que es la importancia que se tiene por que el operador esté muy preparado para que evite fracturas dentro del conducto radicular. Es decir, es más fácil poder enseñar a cómo no se fracturan los instrumentos dentro del conducto radicular que sacar los instrumentos dentro del conducto radicular. Creo que para todos nosotros, para todos los que hacemos endodoncia, realmente es un reto sacar una lima fracturada. Es cierto que contamos actualmente con nuevas técnicas o con técnicas que nos han facilitado mucho la eliminación del instrumento, pero es mucho más fácil saber cómo no romperlos a saber cómo sacar. Siguiendo con el pronóstico o qué resultados favorables nosotros queremos tener al momento de hacer una endodoncia, analizando los estudios de pronósticos de retratamiento, vemos que si la morfología del conducto radicular es alterada, obviamente vamos a tener un pronóstico desfavorable. Y si esto es relación a una fractura de instrumento, el pronóstico no es tan desfavorable. El punto está relacionado a si tenemos un caso con un instrumento fracturado y la presencia de una lesión preapical, que implica la presencia de contaminante bacteriano dentro de ese espacio. Entonces, el instrumento actuaría como una especie de impedimento o de obstáculo para la limpieza del conducto radicular y que obviamente a futuro no se dé la recuperación, siempre y cuando que determinemos en qué momento de la instrumentación se dio la fractura de ese instrumento. Es decir, que la presencia de una patología preapical en la mayoría de a pronósticos o incidencia de instrumentos fracturados, la importancia está mucho más fuerte en relación. Sheldon y Friedman, en su estudio clásico publicado en el 86, en el cual menciona criterios para la selección de casos de retratamientos, menciona uno que a los instrumentos fracturados como factor primario para que pudiera darse un resultado desfavorable si está presente una lesión periapical. Entonces, o que tenemos que analizar correctamente al momento de realizar un retratamiento si tenemos un instrumento fracturado porque pudiera impedir la limpieza del conducto radicular. Entonces, ¿qué impacto tendría definitivamente el instrumento fracturado dentro del conducto radicular para el resultado final de un tratamiento de conducto? Desde mi punto de vista, este es uno de los trabajos más representativos en los cuales tenemos como clínicos pautas para poder hablar con nuestro paciente o para quienes somos docentes, qué resultado tendría en el cual hacen una revisión bibliográfica extensa y ratifican nuevamente que la probabilidad de fracturas es apenas de un 3.3% en la práctica de un profesional que lo realice de manera adecuada. Debe tener en cuenta que dentro de este 3.3%, en este trabajo se encontró que el 78.1% corresponde más a rotatorios. En este caso en particular se hablaba de una incidencia mucho mayor de rotatorios en relación a las limas manuales, pero que podíamos encontrar cualquier tipo de instrumentos metálicos como léntulos, espaciadores u otros elementos metálicos, pero que la fractura del instrumento no tiene una influencia marcada en el resultado del tratamiento inicial ni en el del retratamiento. Lo que sí influía era la presencia de una lesión periapical preoperatoria, más que el instrumento en sí. Es decir, que el instrumento en sí no es el que causa la patología, sino el hecho de que tengamos una presencia bacteriana dentro del conducto radicular. Entonces, esto nos llevaría a tener claro cuándo decidiríamos retirar un instrumento, cuándo no decidiríamos retirar un instrumento, y si a nosotros se nos fractura un instrumento,
qué criterios tomar en relación a si lo dejamos o no lo dejamos dentro del conducto radicular, basado en el diagnóstico periapical que pueda tener el caso. Lo mismo, habla exactamente sobre el impacto de la retención de un instrumento dentro del conducto radicular y vuelve a mencionar que existe un bajo impacto, mejor dicho, que existe un bajo pronóstico si existe patología periapical. O sea, se vuelve a ratificar el hecho de que tenemos mayor probabilidad de fracaso si se nos fractura un instrumento al momento de que tenemos una lesión periapical. El punto es si alcanzamos a limpiar el conducto o si no alcanzamos a limpiar el conducto. Es decir, que mejor pronóstico va a tener aquel caso que tiene lesión periapical, pero siempre y cuando, y se nos ha fracturado un instrumento, siempre y cuando hayamos alcanzado a limpiar el conducto radicular. Como lo podemos ver en este caso de mi querido amigo Francisco Pinel Colindres, que fue compañero del posgrado, un excelente clínico, en el cual en el 2005 realiza un procedimiento endodóntico por primera vez con una lesión muy extensa. Es un premolar que tiene 2 conductos, se le fractura una lima después de haber realizado la limpieza del conducto radicular, no lo pudo sobrepasar, prepara el otro conducto, limpia con abundante irrigación, abundante desinfección del conducto radicular, los obtura y los remite para su restauración. A sus controles radiográficos, si ven, en el 2016 y en el 2017, vemos una reparación muy clara de la patología. Es decir, el instrumento no es causal de patología. El causal de la patología es la presencia bacteriana. Ese que terminó en extracción por una restauración deficiente. Y esto también ratifica otro trabajo publicado por Saunders, en el cual aquellos casos con obturación del conducto radicular completa, así está expuesto a la cavidad oral, con presencia o sin presencia de instrumento fracturado, la prevalencia de fracaso no va a ser significativa, porque el punto es de que las bacterias penetren dentro del conducto radicular o que las bacterias hayan estado antes dentro del conducto radicular. Entonces tenemos que el instrumento fracturado no es causal de patología, pero en aquellos casos que yo tenga que retirarlo, ¿qué técnicas podríamos utilizar para poder solucionar este tipo de inconvenientes dentro del conducto? ¿Sí? Tengo que tener clarísima qué estrategia clínica voy a realizar. Tengo que planificarme, obviamente, desde el punto de vista clínico para saber exactamente qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a abordar y teniendo claro, obviamente, la técnica o las técnicas que podría utilizar de acuerdo al caso en particular. Porque no en todos los casos probablemente se deba utilizar la misma técnica, porque acuérdense que tenemos algunos parámetros que pudieran influenciar el retiro o no de este instrumento. Factores que pudieran influenciar el retiro favorable o desfavorable de un instrumento ya cuando nos hemos decidido a retirarlo, por las condiciones que sean, se parecen muchísimo a los mismos factores que influyen en la fractura del instrumento dentro del conducto radicular. El diseño de instrumento, qué tipo de enganche puede haber tenido dentro del conducto radicular, si es de superficie plana, si tiene filos cortantes activos ese instrumento, si es liso el instrumento, qué longitud tiene, si es pequeño, si es muy largo el instrumento, si es cónico el instrumento, si tiene una conicidad tipo 0.02, en qué parte del conducto está localizado, en el tercio medio, en el tercio coronal, en el tercio apical, qué tipo de aleación es, si es de acero inoxidable, si es de níquel titanio, si es níquel titanio térmicamente tratado. Actualmente tenemos instrumentos de este tipo, pero esos son instrumentos que se fracturan menos que los anteriores. Si el instrumento estuvo fatigado o no estuvo fatigado, si estuvo expuesto o no a soluciones por mucho tiempo o expuesto al medio oral, y si ese instrumento fue muy reusado. Entonces tenemos que también considerar desde el punto de vista clínico que tenemos hecho
eh, Doctora Guerrero, ¿nos escucha? Doctora Guerrero, ¿nos escucha? hola, Ahí la escuchamos, doctora. ¿ahí me escuchan? Ahí ya la escuchamos. Ok, repito, qué pena que no me estaban escuchando. Bueno, estaba hablando de que es importante al momento de hacer el análisis radiográfico, cuando ya nos decidimos a hacer un retiro de instrumento dentro del conducto radicular, es que debemos tener una radiografía muy nítida en la cual podamos observar eh, contrastes de radiopacidad más importantes, decir exactamente si estamos viendo liso el instrumento, si vemos estrías cortantes en el instrumento, si vemos una especie como de espiral, para poder definir la estrategia que vamos a utilizar. Se ha mencionado que el uso de una tomografía pudiera ser más favorable que el uso de una radiografía periapical al momento del análisis de este tipo de casos. El problema es que en las tomografías podemos tener muchos artefactos ante la presencia de objetos metálicos y que pudieran enmascarar el elemento que vamos a analizar. Una radiografía preapical muy bien tomada, con un buen contraste y un buen análisis, pudiera ser un arma importante para poder definir qué tipo de elemento es el que vamos a enfrentarnos y al que vamos a retirar. Como en este caso era un léntulo, que el léntulo, es una gate leader, que es un instrumento bastante liso, cuya parte activa son 4 milímetros, podría tener un menos enganche en relación a una lima que pueda tener una parte activa de mayor longitud. Al momento de estar analizando las radiografías, tenemos que fijarnos claramente su perfil, como por ejemplo en este caso. En este caso no se asemeja ni a una gate leader, ni se asemeja a un instrumento fracturado. Esto es una fresa para post que lamentablemente se le fracturó a mi socio al momento de estar haciendo el espacio para poste, y al ser una broca que se enganchó por obviamente la forma de retirarla sería en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ese es el punto de importancia al momento de analizar la radiografía, que nos fijemos a qué nos vamos a enfrentar para poder aplicar una técnica o una terapéutica específica para poder retirarlos. O en este otro caso, que estamos viendo que se observa un espiral muy pobre de manera radiopaca hacia la parte apical, y luego sí, nos tenemos que fijar al momento de analizar la parte de la gutapercha, si se ve algún perfil irregular, y tratar de ver si no está enmascarado con
con la radiopacidad que tiene tanto la gutapercha como el material de cemento. Entonces, lo importante es que desde el momento que analizamos la radiografía, ya estemos pendientes de qué es lo que tenemos dentro del conducto radicular. En el caso de los léntulos que están atrapados, estos obviamente no deberían haber sido llevados hasta la zona apical, porque su función, por su forma de espiral, consiste en tratar de llevar o de arrastrar el material o el cemento desde la parte coronal hacia la parte apical. En el momento que yo lo llevo hacia apical, se puede enganchar. Entonces, si está normalmente estos se enganchan en apical y son huecos en el centro. Entonces, quitando el material de obturación y colocándolo en el centro, el ultrasonido, podríamos retirarlo, porque si hacemos movimientos o sea, si comenzamos a hacer efecto de ultrasonido sobre el metal del espiral del léntulo, lo que vamos a hacer al tener poca aleación es que se fracture, se termine fracturando y que tengamos el desagradable problema de una fractura secundaria al momento de tratar de retirarlo. Por eso la importancia del análisis de qué es lo que tenemos dentro del conducto radicular. Suter, Lucy y Siqueira, en el 2005, ratifican nuevamente en su trabajo, concluyen que los conductos curvos tienen más riesgo de los conductos rectos, que obviamente tendríamos una probabilidad de un 87% de poder retirarlos hasta esa fecha, ¿sí? Se mencionaba eso por los tipos de técnicas que se estaban utilizando, y que mientras más nos demoremos vamos a tener mayor problema, sobre todo porque más en apical tenemos menos cantidad de estructura dentaria, el grosor de la dentina, de la dentina que está en la raíz es menor, y el calor provocado por el instrumento fracturado, perdón, por el ultrasonido, podría sobrepasar los confines de la raíz y llegar al ligamento periodontal. Y mencionan que el uso del microscopio operatorio debe ser un prerequisito para poder realizar la técnica de retiro del instrumento, porque tenemos que visualizarlo al momento de estar trabajando. Ok, entonces, ¿qué otro punto de análisis tenemos que tener claro cuando vamos a decidir retirar un instrumento? ¿En qué posición se encuentra dentro del conducto radicular? Si está en tercio coronal, si está en tercio medio, si está en tercio apical, si está en tercio apical, pero sobrepasa los confines del conducto radicular, si está muy largo o se ocupa todo la longitud del conducto radicular y encima sobrepasa el foramen, o si está por fuera del conducto radicular. Si está por fuera del conducto radicular, pues la estrategia sería de tipo quirúrgica. Mientras esté dentro del conducto radicular, la estrategia va a ser ortógrada, es decir, voy a tratar de sacarlo vía el conducto radicular. Pero tengo que tener bien claro que qué técnica voy a utilizar para cada uno de esos casos para no complicar mucho más la situación de lo que ya está. Pero es importante fijarme cuál es la posición del instrumento a nivel del conducto radicular. El otro punto es en el caso de curvaturas. Antes se decía que si está visible, o si yo alcanzo a ver el conducto radicular, la lima con el microscopio, sería relativamente fácil poder retirarlo. Si no es visible, si pasa más allá de la curvatura o está por debajo de la curvatura, es mucho más complicado poder retirarlo. Entonces, ¿cuándo y con qué voy a remover este tipo de casos si decido hacerlo? Entonces, el primer paso que uno siempre debe realizar al momento de retirar instrumentos fracturados es el pasaje o el bypass de la lima fracturada. Para esta técnica yo no necesito ningún otro instrumento más que una lima manual de un bajo calibre para poder tratar de sobrepasar la lima. Pero ¿cuándo la voy a poder sobrepasar de manera más fácil? El punto anatómico va a ser un punto importante para que esta técnica tenga un resultado favorable. En aquellos conductos que son más ovales, voy a tener mucho más espacio para poder hacerlo, o si la conicidad del instrumento no es tan importante, voy a poder tener espacio para poder hacerlo. O si el diseño del instrumento no tiene tantos puntos de contacto, voy a también poder hacerlo. Aquel instrumento con mucha conicidad probablemente va a dificultarme el hecho de sobrepasar, pero siempre es el primer
la primera técnica, el primer paso que se debe hacer en casos de instrumentos fracturados. Como les decía, existen muchas técnicas propuestas, no todas son fáciles, no todas son aceptables desde el punto de vista clínico, como esta, como es la disolución electroquímica inducida al fragmento, que de hecho quedó en esta publicación realizada en el JOE en el 2010 como algo hecho in vitro, y cuya aplicación clínica no tendría tanto sentido, y en este caso lo que hacen es tratar de disolver el instrumento que está dentro del conducto radicular. La técnica más avalada, la más usada y la que tiene mayor respaldo es el uso de magnificación con ultrasonido para poder retirar el instrumento dentro del conducto radicular, y que tiene bastantes resultados, y que en análisis retrospectivos o trabajos de investigación retrospectivos indican que el resultado es muy favorable si utilizamos este tipo de tecnología para poder retirar un instrumento fracturado. Es el método más eficaz. Lamentablemente sacrifica dentina el utilizar las puntas de ultrasonido con el ultrasonido. Si yo utilizo un microscopio operatorio, voy a tener mucho más probabilidad de sacarlo porque voy a verlo exactamente dónde está. Si no lo utilizo, probablemente voy a cometer errores. Personalmente, debería utilizarse el microscopio para poder retirar un instrumento fracturado por el hecho de que tenemos una luz coaxial que nos amplifica el campo, que nos ilumina el campo, y sumado a la magnificación vamos a tener mejor posibilidad de poder retirarlo y poder hacerlo de manera correcta. Es importante seleccionar un ultrasonido adecuado, un ultrasonido que tenga una frecuencia cuyos rangos vayan superiores a 25 kHz. El oído humano soporta 20 kHz, es decir, por eso es que un ultrasonido de alta frecuencia, con mucha frecuencia, por lo general molesta mucho al paciente porque sobrepasa lo que el oído puede soportar, mientras que una pieza de mano de baja frecuencia de 1.8 o de 1 a 8 kHz no nos va a servir para poder realizar el retiro de póster. Entonces, es importante que yo seleccione un ultrasonido que tenga una frecuencia adecuada para poder retirar el instrumento dentro del conducto radicular. Tengo que tener espejos adecuados también para poder visualizar, ya que vamos a trabajar que sean de superficie plana, mientras obviamente esos espejos de doble aumento no nos sirven para nada, tiene que tener una buena refracción, incluso hasta para la documentación del caso, ¿sí? Y las puntas que debemos seleccionar para poder retirarlos tienen que ser las más delgadas. Hasta hace poco, las puntas más delgadas que podíamos conseguir eran las Pro Ultras de titanio. Actualmente sí se pueden conseguir puntas mucho más finas. Yo he aplicado el uso de la Irrisonic de la casa Satelec, aunque no está diseñada para eso, pero es lo suficientemente delgada para poder ayudarnos a visualizar el instrumento. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las pautas es de que yo utilice una punta de ultrasonido lo más fina posible para poder visualizar la parte más coronal del instrumento fracturado, y que no toque dentina al momento de estar activo el ultrasonido, ¿sí? El problema de las puntas delgadas es que al tener menos masa, obviamente se pueden fracturar ante el primer impacto del efecto pisoeléctrico que puede ejercer el ultrasonido sobre ese instrumento, y que el efecto de calor que produce también el ultrasonido también puede fatigar la lesión con la que está fabricada la punta. Pero lo ideal es trabajar con un instrumento, una punta de ultrasonido lo más delgada posible, que no me tape la parte más coronal de la lima que está atrapada, y que me permita hacer una rielera alrededor de ese instrumento sin dañar la dentina que está en las paredes. Es decir, una punta de ultrasonido fina corta más efectiva que una punta gruesa. Una punta gruesa te va a desgastar completamente esa zona, y más si estamos trabajando más allá de la curvatura. Pero como les mencionaba, una punta fina
se rompe más rápido que una punta gruesa si aumentamos la potencia. Por eso deben ser utilizadas. Si es un ultrasonido que tenga una potencia de 20, tiene que estar en el rango de 1 a 5. Y si es un ultrasonido que tiene una potencia de 10, tiene que estar en un rango de 1 a 3, para que no dé mucho efecto de latigazo en el primer punto en donde llega la carga eléctrica, ¿sí? Ok, ¿qué más tengo que tener claro al momento de retirar un instrumento fracturado? Que normalmente tengo un túnel que no me permite tanta visualización de ese extremo más coronal de ese instrumento, y se ha postulado, de acuerdo a la técnica propuesta por Rudel en el 2004, publicada en el Journal de Endodoncia, de que se utilice la gate leading entre la 2 y la 4, principalmente la 3, a la cual se le quita la punta para dejar más probabilidad de extraer esa plataforma. Pero el problema es que la gate leading, al tener una especie de forma de bola de fútbol americano, tiene más posibilidades de que se nos pegue a la zona de peligro en el caso de molares. Entonces se ha propuesto otro tipo de brocas o de fresas o de limas para poder hacer esta plataforma en caso de molares, para no dañar más estructura, como son la Light Speed, la de diámetro 50, y la Profile Orificio, la que viene con 3 anillos de color roja, es decir, la que tiene diámetro en la punta de 55, ¿sí? Estas deben ser manejadas, obviamente, a baja velocidad, a una velocidad muy baja, entre 300 revoluciones, máximo 500 revoluciones por minuto, para que no me ejerza mucho corte al momento de ingresar. Pero es importante hacer la plataforma para poder visualizar, como vemos en la fotografía del molar, y poder utilizar ciertos elementos como el estropco para poder secar en el caso de que esté muy inundado con la solución irrigadora o que tengamos limalla dentinaria. Mientras esté todavía el instrumento fracturado, impidiendo el paso hacia el remanente del conducto radicular, yo puedo colocar aire dentro de ese espacio. Utilizar en este caso ese tipo de brocas. Yo personalmente utilizo más la Profile Orificio 3, que tiene una parte activa mucho más larga y que en molares me ayudaría a no tocar tanto la pared de peligro. Ok. ¿Qué otro punto, claro, tenemos que tener nosotros al momento de que decidimos retirar este instrumento? Es en el análisis de la radiografía, la entrada al conducto radicular, cómo se encuentra. Si quitaron el remanente de dentina que está escondiendo a ese conducto, o si yo tengo que hacer un abordaje nuevo. El punto es tratar de tener el abordaje lo más recto que se pueda para poder tener acceso al instrumento. Si está visible el otro conducto, tratar de taparlo para que la lima, al momento que salga, no se me vaya a pasar al otro conducto. Y anatómicamente, en el caso de raíces que tengan 2 conductos, siempre tenemos que pensar de que estos conductos, como mencioné al principio, en el análisis de la anatomía, que se encuentran muchas veces y hacen un 2-1. Entonces el instrumento, a pesar de que yo lo vea radiográficamente recto, no está recto, sino que está inclinado. La técnica clásica para sacar instrumentos fracturados nos indicaba que teníamos que pegarnos a la pared de seguridad para no desgastar la pared de peligro. El problema es que al tener esta inclinación del instrumento y desgastar mucho la pared de seguridad, el instrumento se iba acostando, se va acostando, se va acostando, y eso nos dificulta el retirarlo en este tipo de anatomías. O, peor aún, se nos va fracturando, es decir, se produce una fractura secundaria al momento de estar utilizando el ultrasonido, ¿sí? ¿Qué otro problema tenemos con utilizar, qué problemas tendríamos más bien con esta técnica del ultrasonido? Es que obviamente va a aumentar la temperatura, el ultrasonido produce calor y podría pasar a la parte externa. El segundo problema es el hecho de que podríamos desgastar, si utilizamos una punta inadecuada, una punta gruesa, vamos a desgastar mayor cantidad de dentina hacia la pared de seguridad. Y esto podría provocar que pase mucho más calor hacia el ligamento periodontal y que el paciente tenga una molestia postoperatoria.
Es decir, que al momento que veamos la radiografía de la obturación, no debería verse tanto desgaste hacia la pared de seguridad, ¿sí? Otra opción que también se menciona en la literatura, aunque desde mi punto de vista no estoy tan de acuerdo en usar este tipo de adaptadores, es el hecho de utilizar este adaptador que viene con estas limas que tienen estrías, de alguna manera son cortantes, pero la aplicación clínica que se aduce al uso de este adaptador es que esta lima se la puede precurvar. Entonces, en casos de curvatura, podría ser útil para poder entrar y poder desgastar o hacer una rielera alrededor de la parte coronal del fragmento fracturado. La utilización de algún tipo de quelante también nos ayudaría porque normalmente el instrumento se ha enganchado por torsión. Entonces, utilizar un quelante nos ayudaría para quitar el remanente de limalla dentinaria que pudiera estar también atrapado y hace que más enganche el instrumento, o los remanentes del dentina que salen después de la utilización del ultrasonido. Personalmente, yo utilizo el ácido cítrico por ser un quelante de baja acción en relación al EDTA, pero cualquiera de las dos opciones pueden ser válidas al momento de este tipo de casos. El otro tipo de técnica propuesta es el uso de un medio para del instrumento fracturado una vez que ya está, es decir, podemos utilizar mezcla de técnicas o utilizar una sola técnica. Si el instrumento está muy coronal, probablemente el uso de este tipo de aditamentos, en este caso es el IRS, podría ayudarnos para traccionar el instrumento y sacarlo dentro del conducto radicular. Si se dan cuenta, el diámetro que tiene el instrumento por fuera va en un rango de 60, de 80 y de un milímetro. Es decir, que más o menos está en relación a los diámetros que tienen las limas, principalmente de las limas rotatorias hasta donde, las limas manuales y limas rotatorias hasta donde termina la parte activa del instrumento. Es decir, que la preparación que tiene el conducto me va a permitir la entrada de estos aditamentos. Ahora sí, la parte interna de cada uno de estos aditamentos va en un rango de 40, 60 o 80, por lo cual yo voy a seleccionar el diámetro de este IRS de acuerdo a lo que estoy viendo del diámetro del instrumento fracturado dentro del conducto radicular, el cual lo podría seleccionar con un condensador o un plugger, ya sea de Buchanan o ya sea de Match2, que tienen diámetros parecidos a estos rangos, para poder saber cuál es. Entonces lo que se hace, tiene una ventana, tiene un vástago en el centro, el cual al momento que se cierra, atrapa la lima y la tracciona hacia coronal para poder retirarla. Entonces son opciones que tenemos para retirar instrumentos. Hay más, tenemos el sistema Masteran fue uno de los primeros que apareció, pero el problema es el grosor que tenía esos instrumentos inicialmente. Ahora está el Micromega Mini Masteran, que tiene el sistema Endo Rescue Kit, que es de la casa Comet, que también sirve para retirar instrumentos fracturados, pero por tracción. Es decir, más coronal del instrumento para traccionarlo hacia coronal. Lamentablemente no me quería presentarnos, mostrar para esta presentación, pero lamentablemente no llegó. Es el sistema para remoción de limas fracturadas también, son como una especie de forceps que se lo utiliza de manera externa, ¿sí? Atrapa también el instrumento en la parte coronal después de haber eliminado el remanente de dentina que pueda estar alrededor de la lima. Tiene algunos instrumentos, sondas, unas como especies de palancas para poder traccionarlos, pero es bastante interesante este tipo de instrumentos, solamente que obviamente el precio, y esta es la presentación que tiene el sistema. Pueden comprárselos también individuales, pero tenemos, como les digo, si ven que tenemos muchos medios como para poder retirar instrumentos dentro del conducto radicular. Incluso muchos, al no tener al alcance muchos de estos elementos, pues
la pericia de muchos operadores, como del doctor Gerardo Apaza, por ejemplo, hizo un loops con una aguja de un calibre 21 y un alambre 0.08 para poder retirar un instrumento rotatorio que se fracturó dentro de este canino. Era una longitud bastante importante. Entonces, es otra forma también más casera, digamos así, de poder retirar instrumentos fracturados. Es decir, el punto es tener claro el concepto para poder realizar algún procedimiento. Este es otra modificación de una IRISAFE para poder sacar un léntulo, se le dobló la punta para poder traccionarlo. Es decir, de acuerdo ahora, cada uno de estas técnicas van a ser utilizadas de acuerdo al diseño del instrumento que está fracturado Pero, haciendo un análisis de todas las técnicas que están postuladas actualmente para retirar instrumentos fracturados dentro del conducto radicular, pienso personalmente como clínica que hay dos técnicas en las cuales tienen un punto adicional favorable que hace que haya influido de que tengan un mejor resultado al momento de retirar instrumentos fracturados dentro del conducto radicular, y es el añadir irrigación dentro del conducto al momento de estar retirando, porque la mayoría de técnicas anteriores todas se las hacían en seco para poder tener una mejor visualización al momento de retirar el instrumento. Entre ellos tenemos los anillos HBW, este efecto de vibración hacia el conducto radicular. Entonces, de vista clínico, probablemente dos sean las técnicas que tienen un factor en común, que es la activación del instrumento para retirar la lima fracturada, sumado a la turbulencia o activación de una solución dentro de ese conducto radicular. Entonces, este efecto de turbulencia, este efecto energizante que se da a la solución irrigadora, hace un movimiento importante en la solución que hace que salga despedida la lima dentro del conducto radicular una vez que esté floja. ¿Sumado a qué? Sumado a que se da un aumento o se potencializa la irrigación dentro del conducto radicular. O sea, es decir, no solamente es el hecho de retirar la lima, sino que también se permite que la irrigación, el hipoclorito de sodio o el EDTA que se utilice para el momento del retiro, permita trabajar de manera más importante, ya que se está produciendo aumento de temperatura de esa solución. Entonces, el concepto de Heriberto, al momento de que presenta sus anillos, es la de producir o sea, energizar una lima de manera indirecta hacia el conducto radicular, produciendo turbulencia. Como se ve en este caso, con este tipo de instrumentos, con este tipo de insertos, se puede hacer un bypass. De hecho, tiene muchas funciones. Dentro de esas funciones, pues, salió el hecho de que se pueda utilizar para retirar instrumentos fracturados. Igualmente va a depender de la anatomía del conducto radicular para que pueda tener mucho más éxito o no el retiro de ese instrumento. Pero primero lo que hace es sobrepasarla. Por lo general, en la mayoría de casos,
que se han publicado en relación a esta técnica permite muy fácilmente el bypass. Una vez que ya se hizo el bypass y que se coloca, porque desde el primer momento aquí se coloca la solución irrigadora, va a permitir la limpieza de túbulos dentinales y posteriormente, por el efecto de turbulencia y como ya se ha hecho un espacio para que la lima no esté, la lima fracturada o el fragmento fracturado no esté tan enganchado, este va a salir despedido hacia la parte coronal y va a salir. La siguiente técnica, que también ha tenido un boom en poco tiempo, es el kit de Terauchi, para el retiro de limas fracturadas. La primera publicación salió en el 2006, que me llamó mucho la atención cuando la leí en esa época, de que se presentaba un sistema para remoción de limas fracturadas, en las cuales simplemente proponían no proponían el sistema como tal, sino proponían ciertos factores que podían influir en el retiro del instrumento fracturado, presentando ciertos casos. Y en esta publicación, lo que menciona, y que esto es lo que ha hecho que de alguna manera para mí se complementen tanto la técnica de Heriberto como la del doctor Terauchi, es que el fragmento que sea mayor a 4.5 milímetros, salió como resultado de ese trabajo, es que es mucho más difícil de retirar cuando solamente se utiliza ultrasonido. Él menciona unos 9 minutos más o menos. Mientras que el fragmento, que es mucho más pequeño, 4.5 milímetros, fueron mucho más fáciles retirarlos con ultrasonido. Ese fue el primer resultado que sacó de ese trabajo. Concluyendo, obviamente, que aquellos fragmentos que sean menores a 4.5 milímetros pueden ser eliminados únicamente con ultrasonido, y aquellos instrumentos que sean mucho más grandes de 4.5 milímetros se debería utilizar, primero aflojarlo y luego utilizar algún aditamento para traccionarlos. Él propone un aditamento que se llama LUPS, para poder retirar el instrumento en 5 minutos. Esa es la primera pauta. La segunda pauta que él propone aquí, a diferencia de la técnica original presentada por Rudel, en la cual se mencionaba que se debería trabajar a nivel de la pared de evitar tocar la pared de peligro, para evitar perforaciones, se debería desgastar la pared de seguridad 360 grados alrededor de la lima, dejarla desprovista de estructura dentaria y comenzar a traccionarla. Aquí, en cambio, Terauchi propone que la pared de dentina que está detrás de la lima, es decir, la pared de seguridad, se la mantenga, que más bien se utilice el desgaste, o se realice el desgaste en la pared de peligro, ¿sí? Haciendo un riel de 180 grados. ¿Para evitar qué cosa? La fractura secundaria, porque al estar desprovista ese fragmento fracturado de estructura que lo soporte, obviamente va a ser palanca y se va a fracturar, lo que suena obviamente extremadamente lógico. Y que cada clínico que ha trabajado anteriormente con esa técnica seguro se dio cuenta de ese problema, sino que todos estábamos con el hecho de desgastar la pared de seguridad por el miedo de hacer una perforación a nivel de la pared de peligro. Y que la aplicación de ultrasonido, o de la punta de ultrasonido, sea aplicada divida el tamaño de esa lima en tercios. Es decir, que la lima solamente se desgaste, el dentina se desgaste únicamente en el tercio coronal de ese fragmento, para que siga teniendo soporte de dentina, y que al hacer la activación hacia el nivel de la pared de peligro, lo que estamos haciendo es que la lima salga como que en retroceso, porque este entró en sentido de las manecillas del reloj. Por eso, si yo la tocaba por el lado de la pared de seguridad, lo que hacíamos es más bien empujarla, porque estamos haciendo que siga como un movimiento circular rotatorio y se va por ende hacia apical. Entonces, estos puntos publicados por Terauchi son realmente importantes para el clínico, para que tenga muy en cuenta al momento de retirar un fracturado. Entonces, si tengo la lima, lo primero que tengo que es medirla y dividirla en tercios. Solamente en el tercio coronal, que es donde normalmente se engancha por la conicidad del instrumento, es la zona donde debo desgastarla. Y principalmente que sea ese desgaste hacia la pared de peligro, para dejar dentina que
para que nuestra lima o nuestro fragmento de lima tenga pared que soporte y que no se dé una secundaria, ya que el ultrasonido produce calor, y si la aleación es de níquel-titanio, tiende a fracturarla mucho más. Ok. Ahora sí, hablando de la técnica, pues lo que menciona es que se debe hacer obviamente el túnel para poder visualizar la lima, que se utilice una gate leaden. Viene ya el kit con una gate leaden solamente eliminada la punta, con diámetro de 70, y una fresa GT de diámetro 70, la cual se va a utilizar dependiendo de las condiciones del caso. Si el instrumento fracturado que está ahí tiene un diámetro menor a 45, pues vamos a utilizar la GT, o cuando tengo una curvatura. Cuando el conducto es más recto, podría utilizar la gate leader. Luego viene el otro aditamento que se llama el microtrépano, que lo que va a hacer únicamente es hacer una rielera o un desgaste de dentina alrededor de la lima fracturada, 1 milímetro, en relación, es decir, desgastando la zona donde está enganchada. Normalmente se maneja a 600 revoluciones por minuto y en contra de las manecillas del reloj, no en sentido de las manecillas del reloj, porque si no haría un movimiento de rotación para la lima y que se nos vaya mucho más hacia apical. Luego propone la utilización de una punta, un prototipo de una punta diferente, que es como una cucharita, para poder hacer ese desgaste con mayor seguridad a nivel del tercio coronal de esa lima por el lado de la pared de peligro. Así podemos evitar un probable error en cuanto a la perforación. Por eso es lo que mencionaba anteriormente, la importancia del diámetro de la punta. Mientras más delgada es la punta que utilicemos, va a ser mucho menor el desgaste. Por eso Terauchi propone este tipo de cucharilla, que vienen dos, en este kit vienen dos, para poder hacer el desgaste en 180 grados en sentido de la pared de peligro. O sea, solamente por un lado, no se hace como en la otra técnica que se hacía alrededor de todo y dejando expuesto toda la cabeza de la lima. Al dejar expuesta toda la cabeza de la lima, tenemos mucha más probabilidad de una fractura secundaria de este fragmento que ya se encuentra dentro del conducto radicular. Solamente tomar en consideración la profundidad de un tercio nada más, de la parte coronal del conducto. Si la lima, después de la activación, no se mueve, podríamos hacer una profundización más de 1 milímetro más en relación al segundo tercio de ese fragmento que está dentro del conducto radicular. El segundo punto que él también menciona, igual a la técnica de Heriberto, es de que se aplique humedad dentro del conducto radicular. Al principio, como ya vimos, no se utilizaba ningún tipo de líquido dentro del conducto radicular para visualizarlo. Pero ya una vez que está floja la lima, que ya se mueve, que ya baila, como él menciona, como Terauchi menciona, ahora sí se coloca la solución irrigadora, que en este caso él recomienda que sea EDTA, para que por el efecto de turbulencia o de cavitación, esta salga despedida y salga eliminada al conducto radicular hacia la parte coronal del conducto. O sea, siempre y cuando la lima ya esté floja, esta va a producirse este efecto. Y obviamente considerando el tamaño de la lima. Si la lima, el fragmento de la lima, ya hablamos, se es menor a 4.5 milímetros, vamos a utilizar únicamente ultrasonido. Si la lima es mayor a 4.5 milímetros, vamos a utilizar el loop para poder traccionarlo dentro del conducto radicular, ¿sí? Bien, esto es más o menos el gráfico. La GT la gate lead, la GT y el microtrépano van a ser para crear el acceso a la lima. Las puntas de ultrasonido en forma de cuchara van a ser para crear los canales de 180 grados por el lado de peligro, y el loops y la punta delgada, que se la puede precurvar, va a servir para retirarlo ya el instrumento, para darle un instrumento fracturado pasada la curvatura. Tengo que dividir primero ese instrumento en tercios, en 3 tercios, coronal, medio y apical, determinar si hay curvatura, qué tan grado de curvatura es para saber aplicar el abordaje coronal a ese fragmento.
el tamaño de la lesión, para ver qué tan cerca está la pared de peligro, si tengo mucha dentina en relación a la pared de peligro. Una vez que ya determiné el tamaño de la lima o el fragmento que está dentro del conducto radicular, ahí decido si utilizo, se decide si se utiliza únicamente el ultrasonido o si se utiliza el LUPS. A los 4.5 milímetros, pues se va a utilizar únicamente el efecto del ultrasonido con el movimiento de turbulencia que va a ejercer la solución colocada dentro del conducto radicular para que salga. Entonces se hace el ensanchamiento con la gate leader o con la GT, dependiendo de las condiciones de la lima. Luego se hace la exposición del fragmento con el microtrépano, con una velocidad de 600 revoluciones por minuto en reversa, muy despacio, apenas son 1 milímetro de profundidad que se obtiene con este microtrépano. Una vez que ya se tiene expuesto el instrumento, se lo puede observar, se hace el desgaste hacia uno de los extremos, se hace solamente en 180 grados con la cucharilla, con la punta del ultrasonido en forma de cucharilla, para poder tener soporte de la lima con pared dentinaria. Ya una vez que tenemos si ya se aflojó la lima, y teniendo este tamaño, vamos a colocar con la punta del ultrasonido recta, el EDTA se lo coloca y se procede al efecto de turbulencia. Es en segundos que sale la lima despedida hacia la cámara y ya tenemos la lima afuera. Entonces, si se dan cuenta, estas dos técnicas, tanto la de Heriberto Bujanda como la de Terauchi, le suman este factor de humedad dentro del conducto radicular y activado con el ultrasonido, hace mucho más fácil la remoción del conducto radicular. Entonces yo le sumaría más el hecho del análisis del tamaño de la lima para poder realizar el retiro de la misma con mayor seguridad y sin ocasionar defectos o tantos defectos dentro del conducto radicular. Una opción que propone también Terauchi en su kit es de que las una piedra que permite el tallado de las puntas de ultrasonido. Es decir, que yo podría aplicar esta técnica para otros ultrasonidos, otras puntas de ultrasonido. Si el instrumento fracturado dentro del conducto radicular sobrepasa los 4.5 milímetros, ya aquí no voy a pasar el tiempo utilizando únicamente el ultrasonido, sino que si ya se necesita utilizar algo, después de que ya se movió el instrumento, utilizar algo para tratar de traccionarlo y para tratar de retirarlo del conducto radicular. Él propone el uso de este loops, que es un alambre, así como el doctor Gerardo Alpaza presentó esa aguja de calibre 20 con un alambre 0.8, es el mismo concepto de un loops para poder traccionar la lima una vez que ya está floja del conducto radicular. Es decir, fragmentos de lima mucho mayores a 4.5, no debemos perder tiempo en tratar de que la vemos que se mueve, porque lo que vamos a ocasionar es una fractura del fragmento por el calentamiento de la lesión producida por el ultrasonido. Que lamentablemente yo presento no son terminados porque muchos de los referidores me lo remiten únicamente para el retiro de los instrumentos. Por eso es que se ven así. Pero ven, como se dan cuenta, el resultado es un desgaste mínimo y en condiciones que para muchos de nosotros era mucho más que un reto por el hecho de que se encontraban por debajo de la curvatura y en conductos con una curvatura importante.
de un alumno de pregrado de la Católica, donde vemos una apertura deficiente, lo que mencionábamos inicialmente, condiciones anatómicas. Si una apertura es deficiente, vamos a tener mayor flexión para que el instrumento se me fracture. Caries es un instrumento de 8 milímetros, por lo que en este caso la decisión para retirarlo es utilizar ultrasonido, se mueve el instrumento y traccionarlo. No perder tiempo, porque si no, en utilizar solamente el ultrasonido, porque si no, se nos va a fragmentar por el hecho de que estamos produciéndole calor a esa punta. Entonces se modifica siempre la apertura. En este caso se analiza la anatomía, que es un premolar con anatomía Bertucci tipo 3, es decir, que tiene curvaturas que no las vemos en la bidimensionalidad de la radiografía periapical, ¿sí? Se hace el desgaste para poder observar el fragmento coronal de la lima fracturada. Una vez que ya está, se lo observa, que tiene que tener soporte de pared para el lado de seguridad del diente, con dentina o con pared dentinaria esa lima. Se procede a darle activación con la punta de ultrasonido hacia la pared de peligro, en este caso hacia el extremo contrario a donde tengo pared de dentina, hasta que ya veamos que se mueva. Una vez que se mueve, obviamente lo podemos hacer también colocándole irrigación, colocándole DTA. Una vez que se mueve, el la lima, que ya está expuesta, el diámetro como la broca, la gate leader inicial me da diámetros de 90, la GT me da diámetros de 70, me da el espacio suficiente para que pueda entrar el alambre de níquel titanio. Pues una vez que ya está, hay que ajustarlo. Este aditamento, el LUPS, trae un seguro que permite abrir y cerrar el LUPS. Entonces, una vez que ya sentimos que hubo como un agarre, como una tracción alrededor de esa parte coronal de la lima, a lo mejor en el primer momento no se logra traccionar porque hay humedad, porque todavía tenemos algo de líquido dentro de ese espacio, pero en un segundo intento normalmente sale el instrumento, cuando es largo, traccionado por un aditamento como este. Si se dan cuenta, hay limalla dentinaria todavía alrededor de esa lima, y vemos en la flecha que está más hacia la parte inferior de la presentación, se ve el desenrosque de la lima, por lo que el instrumento fue girado muchas veces dentro del conducto radicular y dio la fractura del instrumento al momento de trabajar. Todo el conducto hasta mucho, como ustedes están viendo aquí. Procedió el alumno a terminar la obturación del conducto radicular, ¿sí? Ahora, en una lima totalmente fracturada dentro del conducto radicular, entonces aquí la indicación, ¿cuál es? Utilizar algo para traccionarla, ultrasonido, irrigación y traccionarla, ¿sí? O utilizar algo para tratar de hacer un bypass primero y retirarla. Pero es importante que tengamos en consideración todas las pautas que hemos hablado hasta hace un rato: anatomía, diseño del instrumento, longitud del fragmento dentro del conducto radicular, y qué tipo de técnica voy a utilizar para retirarlo de acuerdo a su longitud. En este caso, 3 limas fracturadas dentro del conducto radicular, en la raíz palatina, en la raíz mesial, en la raíz distal. Como son instrumentos largos, técnica de Teruachi, lo que se tiene que utilizar hacia coronal. El instrumento, otra vez, un instrumento mayor a 4.5 milímetros, está en zona apical, en más o menos a nivel de la curvatura.
por lo que se tiene que utilizar también ultrasonido y tracción hacia corona. En este caso es una lima, probablemente este fue uno de los retos más complicados que me ha tocado en retirar instrumentos fracturados. Está por fuera del ápice, por eso es la importancia del análisis previo de la radiografía antes de tomar la decisión si lo podemos o no lo podemos realizar. Es importante retirar toda la gutapercha, como en este caso, y como es una lima de más de 4.5 milímetros, se debe utilizar un aditamento también para traccionarlo, porque aquí podríamos correr el riesgo de extruirlo a zona periapical. Tenemos también, es decir, podemos hablar y seguir hablando de elementos Z, utilizaron esas para pulir resinas y se les fracturaron. Es decir, tenemos muchos factores de análisis al momento que estamos trabajando dentro del conducto y limas fracturadas, pero lo importante, primero, los criterios de análisis para saber a qué nos vamos a enfrentar, evitar los inconvenientes, porque no siempre todo es felicidad, podemos cometer errores, todos cometemos errores. Como última alternativa, aún, sobre todo si tenemos casos lógicos, para poder erradicar la patología, pero siempre y cuando teniendo bien claro que quien causa la patología periapical no es la lima fracturada, sino el contaminante bacteriano que está dentro del conducto radicular, ¿sí? En conclusión de esta charla, pues podemos decir, mucho más fácil saber cómo no romper un instrumento que cómo retirar un instrumento. Debemos tener obviamente mucho entrenamiento para poder hacerlo. Actualmente tenemos técnicas muy buenas, como la del doctor Heriberto Bujanda y como la del doctor Teruachi, que vamos a tener resultados favorables para poder solucionar este tipo de casos. Debe considerarse evitar el desgaste de la pared de seguridad del conducto radicular para evitar una fractura secundaria. Si es aplicada correctamente una técnica, por lógica tendrá resultados favorables y resultados esperados al momento de terminar nuestro tratamiento. Y como todos sabemos, y todos los que nos hemos formado en México y en una especialidad de endodoncia, todo procedimiento debe estar basado en un respaldo científico para ser aplicado en un paciente. Espero que esta revisión en relación a técnicas y conceptos de instrumentos fracturados sea de utilidad para ustedes. Disculpen si de repente se perdió algo del audio. Creo que he tratado de que todo esté controlado, pero me estaban diciendo que algo se perdió. Pues cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan en relación al tema, pues estoy dispuesta a contestarlo. Muchísimas gracias, doctora Jenny Guerrero, por esta interesante conferencia que nos compartió el día de hoy. El doctor Enrique Chagoyán, ¿nos escucha? Así es, Dianita. Buenas noches, doctora Jenny. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su magna conferencia. Estuvimos muy al pendiente de esta gran plática. Tenemos por aquí algunas preguntas que le vamos a hacer llegar, pero debido al tiempo que tenemos, pues bueno, se los vamos a hacer llegar a su correo, doctora, y con mucho gusto nos dará la amabilidad de poderlo recibir las respuestas a través del correo electrónico. Perfecto, sí. Por lo pronto le queremos hacer la entrega de este reconocimiento a nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia, doctora Jenny Guerrero Ferrecio, por la impartición de la plática el día 10 de enero del 2019 durante el seminario SABE, Retiro de Instrumentos Fracturados, Reto en Retratamiento. Firma Consejo Directivo AMCAC 2017-2019, a nombre de el doctor Marco Vinicio Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia,
del doctor Antonio Herrera de Luna y a nombre de un servidor Enrique Chagoyán Benavides, le entregamos este diploma y es un gusto, doctora Jenny, volverla a tener de nuevo aquí en su casa. Sabe, ámese. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado y sabemos hay unos pequeños detalles que hubo con la cuestión del internet, sin embargo, Sí, pero se pudo restablecer ahí la comunicación y no hubo ningún detalle. Pero agradecemos su de nuevo estancia aquí en su casa y los dejamos con Diana. Muchísimas gracias, doctora Jenny. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un honor para que me inviten a participar en estas conferencias importantes. Yo sé el nivel que tienen ustedes allá y pues obviamente es simplemente un pequeño granito de arena que estoy aportando. Muchísimas gracias, doctora. Se queda aquí con la licenciada Diana. Dianita. Muchísimas gracias, doctora Jenny Guerrero. Les damos un fuerte abrazo. Muy interesante su conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar, se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 770. Muchísimas gracias a todo el equipo de SABE, al equipo de COA. Agradecemos mucho esta conferencia que nos patrocinaron el día de hoy. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.